Ahora, la historia tradicional, de ahora en adelante voy a utilizar dos términos, bueno, dos conceptos. La historia tradicional o la historia oficial versus la historia bíblica. Es importante que ustedes conozcan ambas versiones. ¿Para qué? Para que entiendan eh, la complejidad de la historia misma y entiendan por qué siempre ha habido como un debate entre la ciencia y la religión. Entonces, la historia, para la historia tradicional, la historia oficial, se divide en dos, en prehistoria y la historia. La división se hace más o menos en digamos que el punto de intersección en la invención de la escritura, que es aproximadamente hace 5.000 años. Hace 5.000 años, estamos hablando de alrededor de 3.000 años antes de Cristo, en la invención de la escritura, es decir, son los primeros indicios de la escritura. Entonces, de ahí para atrás se le denomina prehistoria, que va por millones de años. Entonces, como vimos, así como habíamos visto en la diapositiva anterior en el cuaternario, que es millones de años, entonces en el cuaternario, en ese periodo cuaternario, según la biología, tenemos que hace 2.500.000 años aparecen los primeros hombres recolectores y cazadores de frutos y recolectores de frutos silvestres y cazadores. Estamos hablando de 2.500.000 años. Realmente esta gráfica está un poco desactualizada porque hoy en día han encontrado indicios de hasta 5 millones de años. Pero es para que ustedes se hagan, digamos, una imagen mental. Entonces, la prehistoria la han dividido por edades, a partir, digamos, de los indicios de los primeros hombres cazadores y recolectores. Lo han dividido por edades, entonces tenemos la edad de piedra, ¿sí? Que para la historia es el uso de la piedra, de la herramienta de la piedra, ¿sí? Que se dio en el paleolítico, neolítico, ¿sí? Esos son periodos significativos, ¿sí? Hacia aproximadamente en el 12.000, en el año, digamos, sí, en el año 12.000 podríamos decir que 12.000 antes de Cristo incluso. No, 12.000 antes de Cristo, no, hace 12.000 años, es decir, hacia 10.000 años antes de Cristo, tenemos el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Entonces realmente el descubrimiento de la agricultura y la ganadería para la antropología es muy importante porque eso es lo que permite cambiar de ser nómadas, ¿sí? A ser sedentarios. O sea, ya los hombres ya no necesitaban cazar, ya no necesitaban transcurrir muchos kilómetros para conseguir comida, sino ya con la agricultura y la ganadería lograron empezar a construir los primeros asentamientos y se volvió sedentario. Por eso es muy importante el descubrimiento de la agricultura. Y ya hacia aproximadamente 7.000 años empieza la edad de los metales, que es el cobre, el bronce y el hierro. Y con esa edad de los metales el hombre aprende a trabajar los metales para hacer armas, para hacer muchísimas cosas. Hasta ya la invención de la escritura. Y de ahí en adelante entonces comienza ya lo que es historia. Entonces esa historia se divide en edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. La edad antigua es lo que nosotros vamos a estudiar porque va hasta el siglo V después de Cristo, que es más o menos, ese es el periodo que nosotros vamos a tratar en esta certificación, digamos, durante ese periodo.